del mediastino, las proyecciones de los pulmones van a estar por encima de la primera costilla y en el caso del lado izquierdo cubriendo parcialmente al corazón, y va a variar mucho su posición según la posición del diafragma, si el diafragma está en inspiración o expiración. A manera general, obviamente, les estoy mostrando esto. Recuerden que va a ocupar toda la cavidad torácica desde el esternón hasta la columna por detrás. Y visto los pulmones in situ acá canalizados por la vía respiratoria superior para poder insuflarlos, que puedan ver ciertas particularidades, ¿cierto? Es decir, la tráquea y la división bronquial. Los pulmones van a tener una cara lateral, lo vamos a ver ahorita con mayor detalle, van a tener una punta o vértice, una cara diafragmática, una cara interna o mediastinal y una cara lateral o costal. Bien, entonces el pulmón derecho en específico tiene su cara mediastinal, que vamos a detallar en un momento, tiene una zona central llamada ilio, que es donde está ingresando no solo la vía respiratoria, sino también gran parte de los vasos, ¿okay? Entran y salen, ¿bien? Y el pulmón derecho va a constar específicamente de 3 lóbulos, divididos ellos por 2 cisuras, una cisura oblicua y una cisura horizontal. Esto, me vuelvo a repetir, se lo estoy pasando de manera general solo para que se ubique. Vamos a detallar poco a poco cada cosita. Y el pulmón izquierdo va a tener solo 2 lóbulos, lóbulo superior e inferior dividido por una cisura oblicua. Bien, visto desde atrás, como podrán darse cuenta, el pulmón derecho tiene una pequeña elevación en relación con el pulmón izquierdo. Bien, y miren cómo la cisura del lado del pulmón derecho, que empieza por un solo lado, ¿sí? Luego se bifurca para dar la cisura horizontal y continúa como cisura oblicua. Visto estos pulmones con el mediastino in situ, recuerden siempre, a veces hay confusión con esto, parece sencillo, pero hay confusión. El mediastino es solo la parte central, solo la zona central del tórax, lo que está entre ambos pulmones, ¿sí? El mediastino es solo esto, que ya han visto que se divide en superior e inferior, ¿sí? Y el inferior en anterior, medio y posterior. Entonces, el corazón, los grandes vasos envueltos del pericardio van a estar solo en el mediastino medio, ¿bien? Los pulmones entonces van a estar flanqueando ambos al mediastino. ¿Ven? Ahí estamos viendo lo que sería el límite del ilio pulmonar. Y bueno, si hacemos una insuflación de los pulmones, vamos a encontrar cómo los alvéolos se van distendiendo poco a poco. ¿Sí? Revestidos obviamente de una membrana llamada pleura, que también vamos a hablar de ella con un poquito más de detalle. Estos ya son pulmones de alguien que ya tiene mucho más tiempo, con la antracosis y ese color. Y esto es bien importante, ese espacio que se genera, que vamos a hablar al final, ese espacio que se genera entre la misma cavidad torácica y el mismo pulmón, es decir, entre la pleura parietal y la pleura visceral. Ese espacio es importantísimo, yo diría que es de las cosas más importantes que deben de llevarse ahora en la anatomía de estos órganos, el espacio que hay entre la misma pleura parietal y visceral. Bueno, entonces, para hablar propiamente de estos dos órganos, los pulmones, como ya saben, van a estar a los lados del mediastino, en la cavidad torácica, y va a tener un vértice que va a sobresalir por encima de la primera costilla, ¿bien? Y su límite inferior en relación con la inserción o la disposición del diafragma, ya sea en inspiración o expiración. Vistos por detrás, los pulmones van a tener cierta relación con la misma área de la columna vertebral, ¿bien? Y el nivel inferior, ojo, de la pleura parietal a nivel de la vértebra número 12 torácica. Entonces hay una diferencia entre el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. El pulmón derecho va a ser mucho más grande, ¿sí? Como les comentaba, va a estar un poco más elevado básicamente por la presencia del hígado. Va a tener 2 cisuras, una horizontal y una oblicua, y por tanto 3 lóbulos. A diferencia del izquierdo, que solamente tiene una cisura y por tanto 2 lóbulos. Y va a estar sobre todo más marcado por la escotadura cardíaca, ¿no? Es decir, por la impresión del mismo corazón. Entonces, ahí tenemos un pulmón del lado derecho, donde la diferencia la vamos a ver ahora, sobre todo comparativamente, pero la cisura oblicua, que parte alrededor o a nivel de aproximadamente la tercera vértebra cervical, torácica,
se dirige hacia afuera y hacia adelante para dividirse en una cisura horizontal y continuar como oblicuo. Esto es lo que determinaría entonces mi lóbulo superior, medio e inferior. ¿Okay? Mientras que el pulmón izquierdo, una sola cisura. Una sola cisura, no hay bifurcación, que me condiciona un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Lo que haría las veces del lóbulo medio en el pulmón izquierdo es esta prominencia, esta lengüeta, esta saliente, conocida como limbo. ¿Bien? Es decir, vendría a ser un parangón entre lo que sería el lóbulo medio del lado derecho. ¿Bien? Y bueno, el vértice pulmonar, les comentaba que es la parte más superior, que algunos le llaman el domo pulmonar, sobresale por encima de la primera costilla. A tener siempre muy presente esto, porque por el hecho de que salga por encima de la primera costilla o que sobresalga por encima de la primera costilla, quiere decir que parte del pulmón lo vamos a encontrar en el cuello. Entonces hay procedimientos que se hacen en el cuello, como por ejemplo un cateterismo de la vena subclavia, que puede lesionar tranquilamente el pulmón. A veces dicen, no, pero si el pulmón está lejos, no pasa nada, métele nomás el catéter. Claro, le producen un neumotórax al paciente porque se tiran el pulmón, se tiran el vértice del pulmón, lo desinflan firmemente. ¿Okay? Entonces el vértice pulmonar es la relación más importante. Ahí está. ¿Qué ventana es la que genera esto? ¿La puede cerrar? ¿Qué cortina es la que genera esta luz? ¿Cuál es? ¿La puede? ¿La de Patito no puede cerrar la puerta? La de Patito está. Bien, las bases del pulmón, es decir, la cara diafragmática, como su nombre lo indica, la cara diafragmática porque tiene contacto con el diafragma. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, la base del pulmón derecho será más amplia que la base del pulmón izquierdo. ¿Por qué? Porque la relación que va a tener, vuelvo a repetir, con el mismo hígado. ¿Sí? El hígado en el abdomen va a desplazar eso y por tanto esa base va a estar más grande, más amplia. Recuerden estos conceptos clave que les va a ayudar sobre todo para su examen práctico finalmente. ¿Okay? Cómo poder identificar o cómo poder diferenciar entre cuál es el pulmón derecho o izquierdo. Aparentemente puede sonar sencillo diferenciar entre el pulmón derecho e izquierdo, pero las piezas que ustedes tienen a veces no es tan sencilla esa tarea. Y las caras que les comentaba, ¿no? La cara costal, es decir, la cara lateral o anterolateral, ¿sí? Va a ser grandes, lisas, convexas, sobre todo con las marcas de las mismas costillas. Y tal vez la cara más importante o la zona más importante del pulmón es la cara mediastínica. ¿Por qué la cara mediastínica? Porque ahí vamos a encontrar esa zona llamada ilio pulmonar, que es donde va a estar ingresando el pedículo pulmonar. Entonces, en relación con los ilios pulmonares, acá sí mucha atención, porque los ilios pulmonares son distintos tanto en el derecho como en el izquierdo, ¿no? La disposición de las estructuras que entran y salen en el ilio derecho es distinta a la disposición que entra y sale en el ilio izquierdo. El ilio pulmonar derecho, miren, ambos ilios van a tener un bronquio, una arteria pulmonar y venas pulmonares. Pero en el caso del ilio derecho, la arteria pulmonar va a estar por delante del bronquio derecho. Por eso algunos le llaman un bronquio eparterial, porque la arteria está por delante. Ojo con esto. Y luego tendremos por debajo la vena pulmonar superior y vena pulmonar inferior del lado derecho. Entonces algunos dicen de que este ilio pulmonar tiene una forma de cuadrado rectángulo. ¿Okay? Mientras que el ilio pulmonar izquierdo, miren cómo acá está el bronquio izquierdo, arteria izquierda y venas pulmonares izquierdas. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que ¿todo bien? Yo a veces pienso que
están hablando solos y no están como entonces, la arteria pulmonar izquierda se encuentra por encima del bronquio del lado izquierdo. Entonces, este hilio pulmonar tiene una forma como de raqueta. Estos dos conceptos son muy claves, son una de las cosas más importantes que deben de llevarse de esta teoría para que lo vean en su práctica. Que el hilio izquierdo, la arteria está por encima del bronquio izquierdo. Por eso le llaman que es un bronquio hipoarterial. Y bueno, las venas pulmonares del lado izquierdo, una por delante y otra por debajo, debajo y detrás, ¿okay? La superior y la inferior. Entonces, esquemáticamente, ahí tenemos nuestro pulmón del lado izquierdo. Ya ustedes solamente ven la forma del hilio y pueden decir si es izquierdo o derecho, ¿no? Si ven que la arteria pulmonar está por arriba, entonces es hilio izquierdo. Si la arteria pulmonar está por arriba del bronquio, es hilio izquierdo. Si sumado a eso ven una língula, ¿no? Ven esta prominencia, ven que solamente hay una cesura, ven que hay una escotadura o hay una gran depresión que corresponde al corazón, entonces es el pulmón izquierdo, ya no hay vuelta que dar. Eso no es muy complicado. No siempre van a encontrar en su práctica las impresiones de los órganos que ahorita vamos a conversar. Bien, entonces miren el lado derecho versus el lado izquierdo, ¿no? En el lado derecho, la arteria pulmonar por delante del bronquio. En el lado izquierdo, la arteria pulmonar por arriba del bronquio. ¿Okay? Ojo con eso, ojo con esas relaciones. Nuevamente, insisto, hilio pulmonar del lado izquierdo le dicen forma de raqueta. Arteria pulmonar por arriba del bronquio. La vena pulmonar superior, vena pulmonar inferior. ¿Sí? Hilio pulmonar del lado derecho con forma rectangular o ovalada. ¿Okay? Ahí está, arteria pulmonar por delante del bronquio. Arteria pulmonar por delante del bronquio, vena pulmonar superior e inferior, por delante y por debajo. Entonces, esa es la cara mediastinal del pulmón. ¿Sí? ¿Qué pulmón sería este? Izquierdo. Facilísimo, facilísimo. Sí puede. ¿Qué pulmón será este? Izquierdo también, no nada complicado. Hasta ustedes pueden adivinar. Hasta jugando, no jugando, ahí haciendo, no haciendo, igual lo hace. Bien, eso es en cuanto a la morfología de los pulmones. Lo otro es la misma vía respiratoria. ¿Okay? La vía respiratoria, recuerden que la vía respiratoria empieza en la nariz, ¿sí? Toda la faringe, rinofaringe, laringe, y luego viene la vía aérea inferior. Desde la tráquea, sus anillos traqueales o semianillos, hasta una división llamada carina, con C, que produce un bronquio tronco del lado derecho y un bronquio tronco del lado izquierdo. Estos bronquios, a su vez, van a dar lugar a bronquios llamados bronquios lobares. Es decir, en el lado derecho tendremos tres bronquios lobares: un bronquio lobar superior, un bronquio lobar medio y un bronquio lobar inferior. Y en el lado izquierdo, un bronquio lobar superior y un bronquio lobar inferior. Los bronquios lobares siguen dando ramificaciones y empiezan a dar a los bronquios segmentarios. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver cómo se llaman cada uno de ellos. Y a partir de estos bronquios segmentarios empieza una dicotomización, es decir, se empiezan a dividir en dos, hasta dar aproximadamente unas 20 a 25 generaciones, para finalmente empezar a formar los bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, arcos alveolares y los alveolos. Así como va la ramificación de la vía respiratoria. Entonces, también el bronquio derecho tiene una diferencia anatómica con el bronquio izquierdo. Recuerden que el bronquio derecho siempre va a ser más vertical y más grueso, mientras que el bronquio izquierdo es más horizontal y un poco más delgado. Por eso es que la mayoría de cuerpos extraños que puedan pasar a la vía respiratoria o a los pulmones o a las vías respiratorias inferiores se irán hacia el bronquio derecho o hacia el bronquio izquierdo. Derecho, por cierto, derecho. Anatómicamente serán siempre al derecho. Las neumonías aspirativas, esas personas que toman licor, que consumen licor hasta la inconsciencia, ¿sí? Y vomitan, y sí, hay varios, vomitan, y el vómito se les va hacia la vía respiratoria. ¿Qué pulmón será el más lesionado? El derecho. Es una neumonía aspirativa que generalmente produce una gran inflamación en el pulmón derecho.
es lo que han escuchado, que se ahoga en su vómito, muchas veces puede ser mortal. Entonces, bronquio derecho, bronquio izquierdo. Miren la diferencia que tiene cada uno de ellos. Al bronquio derecho lo cabalga la A2 mayor, lo vieron en su práctica primera. Al bronquio izquierdo lo cabalga el callado de la aorta. Entonces hay una segmentación pulmonar, perdón, una segmentación bronquial, ¿sí? Esta segmentación bronquial, cada uno de estos bronquios segmentarios en su primera generación tienen unos nombres, que es lo que sí o sí tienen que aprenderlo. A ver, no es muy complicado, es cuestión de práctica. Ahí vamos. Entonces tienen primero su tráquea. La tráquea me da un bronquio derecho y un bronquio izquierdo. No vamos primero con el lado derecho. El bronquio del lado derecho se divide en tres bronquios lobulares o lobales: bronquio lobar superior, bronquio lobar medio, bronquio lobar inferior. Ahora, el lóbulo superior me da tres bronquios segmentarios. ¿Cómo se llaman? Bronquio segmentario apical, también uno, ¿sí? Bronquio segmentario 1, bronquio segmentario posterior, bronquio segmentario anterior. Todo esto va a estar en relación con su posición anatómica, y esto es algo que tienen que practicar mucho en sus cadáveres o en las piezas anatómicas del estómago. Todo depende mucho de la posición anatómica en la que tengan a sus piezas. Ojo, no es muy complicado si que se ubican en posición anatómica correcta. Entonces, lóbulo superior del pulmón derecho, bronquio segmentario apical, posterior y anterior, o 1, 2 y 3 también, ¿sí? Bronquio lobar medio me da dos bronquios segmentarios, un bronquio segmentario lateral y un bronquio segmentario medial. Y finalmente el lóbulo inferior o el bronquio lobar inferior me da un bronquio segmentario apical basal, en primer lugar, luego medial basal, luego anterior basal, látero basal y posterior basal. Ahí está. 10 bronquios segmentarios en el lado derecho. En el lóbulo superior, apical, posterior y anterior. ¿Sí? 1, 2 y 3. En el medio, lateral y medial. 4 y 5. Y en el inferior, primero el apical basal es el 6, 7 medial, 8 anterior, 9 lateral, 10 posterior. Siempre basal, le ponen el apellido de basal al final. Ese es en el pulmón derecho. En el pulmón izquierdo es más sencilla la cosa, porque en el pulmón izquierdo solo tenemos a dos bronquios lobales, uno superior y uno inferior. El bronquio, ahí está el bronquio izquierdo, bronquio lobar superior, bronquio lobar inferior. El bronquio lobar superior va a condicionarme que el primero y el segundo se unan, por eso le dicen ápico posterior, o 1 más 2. Entonces solamente me quedaría el bronquio segmentario anterior, 3. Como no tenemos un bronquio medio, no tenemos un bronquio lobar medio, pero tenemos una división lingular, ¿se acuerdan? Una división lingular. Esta división lingular me va a dar dos bronquios segmentarios. Un bronquio lingular segmentario superior y otro inferior. Finalmente, el bronquio lobar inferior. El bronquio lobar inferior, igual que en el lado derecho, bronquio apical basal, los de abajo se van a unir el 7 y el 8, es decir, el anterior y el medial. Por eso es anteromedial basal. Y entonces me queda solo el lateral 9 y el posterior 10. ¿Ok? Ahí está. También 10 bronquios segmentarios, pero tenemos la función de 2. El ápico posterior, 1 más 2, y el anteromedial, 7 más 8. Bien, ahí está la segmentación, también de otra manera, lo encuentran en cualquier libro, en cualquier atlas, en cualquier clase de anatomía, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Y esto es con lo que se van a encontrar ustedes en su práctica. Bien, esto es lo que finalmente les van a preguntar al momento de su examen. Me van a señalar uno de estos bronquios segmentarios y tienen que saber de cuál se trata. Entonces, como les vuelvo a repetir, todo depende mucho de la posición anatómica. Si este es en el lado derecho, miren, el superior, el que está señalando este alfiler, ¿cuál creen que sea? ¿Ah? Modo papá. A ver, miren,
Este de acá será el apical. Este está adelante o atrás. Adelante. Miren, posición anatómica, adelante. Y este estará atrás, posterior. Por darles un ejemplo, avanzamos. Miren, pulmón derecho, nuevamente. Este de acá, facilísimo. Apical del lóbulo superior. Está al lado derecho, ven acá va superior, venas pulmonares, y acá por detrás está asomando la arteria pulmonar del lado derecho. ¿Bien? Esto lo van a ver mejor en sus prácticas. Del lado izquierdo, este de acá, ¿cuál será? Ápico posterior, lóbulo superior. ¿Ya? Listo, entonces esta segmentación bronquial finalmente me va a condicionar segmentos pulmonares también, ¿okay? Espacios pulmonares, que van a estar distribuidos de esta manera, sino en el mismo parénquima pulmonar. ¿Sí? El pulmón derecho, el segmento bronquial ápico posterior, necesitará todo un segmento pulmonar también. ¿Sí? Y así van a estar distribuidos cada uno de estos. ¿Por qué es importante esta distribución bronquial? Por esto finalmente, que finalmente van a ustedes ver día a día, si es que terminan, ¿no? Van a ver día a día las radiografías de tórax y la distribución de nuestros segmentos bronquiales, nuestros segmentos pulmonares. Entonces hay segmentos pulmonares que son más propensos a ciertas infecciones. Por ejemplo, la tuberculosis. Es muy frecuente que el segmento bronquial o el segmento pulmonar tomado sean siempre los apicales, las personas más superiores. El bacilo de la tuberculosis siempre va a tener predilección por esas zonas más aireadas. La neumonía generalmente son en las zonas basales, en los segmentos basales. Entonces es importante que tengan al menos un conocimiento mínimo de la distribución de estos segmentos pulmonares. Muy bien, unas cuantas cositas en cuanto a la irrigación. Ya saben, igual que el pulmón va a tener arterias bronquiales, dos en el lado izquierdo y una en el lado derecho. ¿Bien? Estas arterias bronquiales salen habitualmente de la misma aorta, pero en algunos casos, sobre todo en el lado derecho, puede originarse también de la tercera arteria intercostal posterior. Y las relaciones que va a tener la tráquea, sobre todo en su cara anterior, va a ser con los grandes vasos, y en la parte posterior no se olviden de eso, que la vía aérea está por delante de la vía digestiva. ¿Bien? Ahí está, esta es una visión endoscópica de la tráquea y la división de la tráquea, ¿no? El bronquio derecho, bronquio izquierdo, esto se conoce como carina, donde dicen también espolón traqueal. Bien, unas cuantas palabritas sobre la pleura, ya vamos terminando. Miren, acá se reconocen a estos músculos, ¿cierto? Músculos intercostales externos e internos. Bien, se retiran los intercostales y vemos a nuestra pleura. Inmediatamente aparece la pleura. Esta sería la pleura parietal o visceral. Parietal. Entonces miren el pulmón cómo se expande por dentro, ¿sí? Cómo está ahí, inspiración, expiración. Entonces, ¡juan! Le meten un tajazo, ¿no? Sí, que está chupando con mi padre, le metió un cuchillo. Así le llegan a la emergencia. Entonces, inmediatamente ocurre eso. Miren, ¿qué pasa con el pulmón? ¿Qué pasa con el pulmón? Se chupa, se colapsa. Se colapsa. Entonces, ¿eso por qué? Porque está ingresando el aire del medio ambiente, que tiene mayor presión que nuestra cavidad torácica, que tiene presión negativa. Entonces el pulmón se colapsa. Bien. Vamos a hablar un poquito más sobre esto en un momento. Vean la cara mediastinal una vez más, importante. Arteria pulmonar del lado derecho por delante del bronquio derecho. Arteria pulmonar del lado izquierdo por arriba del bronquio izquierdo. ¿Bien? Y las venas pulmonares en la cara mediastinal. Esta importancia de la disposición del hilio es bastante relevante. Les va a ayudar muchísimo a poder ubicarse en sus piezas anatómicas. ¿Ya? La cara mediastinal, vuelvo a repetir, miren, la arteria pulmonar por delante del bronquio del lado derecho, la arteria pulmonar por arriba del bronquio del lado izquierdo. Las que están abajo serían las venas pulmonares. ¿Sí? Ahí está mi tráquea y esta mi bifurcación traqueal. Y por arriba esta miga en la aorta, ¿no es cierto? Es el callado de la aorta. ¿Okay?
se ha retirado el corazón, este parche es parte de la aurícula izquierda. Bien, ubíquense bien. Tráquea, bronquio derecho, bronquio izquierdo, arteria pulmonar del lado derecho, arteria pulmonar del lado izquierdo, mis venas pulmonares están llegando a esta cavidad, este parche, esta zona, que vendría a ser la aurícula izquierda. ¿Sí? Ahí está, ¿ven? La aurícula izquierda en líneas punteadas. Cara mediastinal de los pulmones. Pulmones in situ con el corazón habiéndose retirado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, y para ir terminando con esto, la disposición de la tráquea o la forma de la tráquea está en donde utiliza la tráquea, ¿sí? O se utiliza la vía respiratoria inferior, está en cartílagos linfoides, empieza mesocelmenio cartilaginoso, bifurcación traqueal, y viene la diferencia entre un bronquio del lado derecho y bronquio izquierdo. Bronquio derecho más grueso, más vertical. Bronquio izquierdo un tanto más horizontal y más delgado. Luego de estos bronquios viene la división lobular o lobar, y luego la división segmentaria, que también hemos hablado de los 10, ¿no? Miren la flexibilidad que tienen los anillos traqueales, son flexibles, pero a la vez también son semi-rígidos, por lo que sean completamente densos. Y la división traqueal o la traquina, por los traqueales. Por eso recuerden que son anillos, en realidad no son anillos, ¿no? Tienen una forma de ser, con una membrana fibrocartilaginosa por detrás unida. Ok, muy bien. Ahí está. Y el que está más posterior es el esófago. ¿Sí? El esófago ya es el órgano que está más hacia la izquierda y cercano a la misma columna vertebral. Bien, entonces la pleura, recuerden que va a estar dividida va a estar conformada por una membrana serosa, ¿sí? Que va a tapizar toda la pared costal por dentro, parte del diafragma e incluso parte del mismo pericardio. Entonces, por eso es que dividimos la pleura en una pleura parietal y una pleura visceral. Bien, a ver, por acá tengo esto de acá. Entonces, es como si un puño entrara en un globo desinflado bastante grande, ¿no? Aparte del globo que está pegada al puño es mi pleura visceral. Y lo que está por fuera es mi pleura parietal. Algo semejante, lo que hay, el espacio que hay entre esas dos capas del globo es el espacio pleural, ¿sí? Que va a cambiar dependiendo de la inspiración o expiración. Con esto lo que les quiero decir es que la pleura visceral y la parietal no se corresponden exactamente. Entonces esa falta de correspondencia entre pleura visceral y pleura parietal me condiciona espacios o recesos. Esos recesos son los recesos pulmonares, costopulmonares, pericardio frénicos, distintos espacios que pueden condicionarme el acúmulo de líquidos, el acúmulo de sangre, el acúmulo de otro tipo de secreciones. Entonces, esto de acá, ¿sí? Esto de acá que creo que es de lo más importante. A su izquierda tienen una radiografía de toras completamente normal, ¿sí? Completamente normal. Ahí están los campos pulmonares y una silueta cardíaca completamente normal. Acá, vamos a comenzar acá abajo. Noten la diferencia, todo esto que está blanco, que se conoce como radioopacidad, acá en el lado derecho, acá en el lado izquierdo. En una radiografía lo que tiene este color siempre va a ser líquido. Puede ser sangre, puede ser agua, puede ser pus, puede ser cualquier líquido o cualquier fluido. Entonces, si por ejemplo esta es una radiografía de una persona que se ha caído de un quinto piso, lo más probable es que sea sangre, ¿no? Entonces eso se llama hemotórax, ¿sí? Si esta es una persona que de pronto viene a emergencia y les dice, no, yo no me he caído, pero me ha empezado a faltar el aire desde hace varios meses y hoy día casi no puedo respirar, lo más probable es que sea, ¿ah? No, pues si digo que estoy líquido, ¿cómo va a ser aire? Agua simplemente, hidrotórax, ¿sí? Probablemente algún problema infeccioso, etcétera, etcétera, que condiciona un derrame pleural. Y acá, lo que está señalando la flecha es el pulmón que se ha colapsado, el pulmón que se ha empujado hacia el mediastino.
por una agresión, por un cuchillazo, un balazo, lo que sea. Antes se caen los celulares porque se están durmiendo. Esto sí es un neumotórax. La zona del lado derecho es mucho más negra, más oscura, ¿no? En una radiografía el aire es oscuro. Es una radio, radiolucidez, ¿no? Cuando ya tenemos otro tipo de tono. Entonces, cuando hay estas cosas, hidrotórax, neumotórax, hemotórax, el procedimiento de elección es las famosas toracocentesis. Es decir, ingresar a ese espacio pleural que de haberse hecho virtual se ha hecho real. Las toracocentesis pueden ser tanto para líquidos como para gas, como para aire. En el caso de líquidos, el lugar correcto para pulsar es el cuarto o quinto espacio intercostal en la línea axilar, en la línea medio axilar o línea axilar posterior. Bien. La idea es ingresar al espacio pleural siempre pegado al borde superior de la costilla, con la finalidad de no lesionar el vano intercostal. Bien, ahí está, ingresa con una aguja y después esta aguja se puede convertir en una sonda más gruesa para poder drenar lo que tenga que drenar. Mientras que cuando se trata de un problema de aire, es decir, un neumotórax, tu drenaje va en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular. ¿Sí? No puedo poner un tren de tórax en la parte inferior si lo que quiero es drenar aire, ¿sí? Cuando sospecho de un neumotórax. ¿Ok? Muy bien, listo. Entonces, ahí está, y bueno, este es un esquema de un drenaje de un biotórax, ¿no? Cuando se habla de pus, se habla de biotórax. Ok, listo. Muy bien, entonces, solo para terminar, para que recuerden, lo más importante, la disposición de las cisuras, cómo están divididos los pulmones en sus 3 lóbulos en el lado derecho, 2 en el lado izquierdo, ¿sí? Las caras, la cara lateral, mediastinal, la disposición de los cilios, no se olviden, las diferencias que tienen entre pleura parietal y pleura visceral, esos espacios o recesos potenciales, la división bronquial, la división segmentaria y la posición, como les vuelvo a repetir, de los hilios pulmonares. Ojo, ¿bien? Y obviamente la disposición de los órganos que forman impresiones